Aprendamos de Cristo Jesús. Con el hermano Luis Alfonso Vélez. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese es el tema de hoy, y vamos a aprender qué es el culto racional. Uno leyendo este texto, uno ve que no basta con ser creyente. Y les digo por qué. El mandamiento, la orden del Señor es ir y hacer discípulos de Cristo. Porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero hay gente que cree pero no tiembla. Y saben que Dios es un Dios santo, un Dios al que hay que rendirle culto y adorarlo. Pero cuando se les presenta la oportunidad de pecar, lo hacen. No tienen temor de Dios. O sea que no basta solamente con uno ser creyente. Hay que presentar culto racional a Dios. El Señor Jesús nos dice que hay gente que pone las manos sobre la gente y hay sanidades. Otros ponen las manos sobre la gente y echan fuera demonios. Y hay gente que predica al Señor Jesucristo. Pero Jesucristo dice que no los conoce. Eso es muy horrible. Porque es que hay gente que llega al Evangelio y la meta de ellos son los dones, pero la meta en el Evangelio son los frutos. Los dones son la forma, pero el fruto es la esencia a la que cada uno debe llegar. Uno realmente cuando se bautiza, lo primero que quiere es que Dios lo llene con su Espíritu Santo, que pueda hablar en lenguas. Y para mucha gente la vida espiritual termina ahí. Ya después no se preocupan. Pero la meta a alcanzar es el fruto del Espíritu. Porque a usted sin fruto, y así tenga dones, no va a poder entrar al reino de los cielos. Hay gente que hace todas estas cosas, y mire lo que dice Jesús. No os conozco, hacedores de maldad. Les voy a contar una anécdota que le pasó a una hermana, y a ella le dio por casarse con un inconverso. La cristiana era ella y el marido era inconverso. Y ella, cuando lo conoció y se enamoró de él, supo que ese hombre era un mujeriego y aún así se casó porque le gustaba. Al pasar del tiempo, ella se tuvo que acomodar a la vida de ese hombre y veía que ese hombre todos los fines de semana se perdía de la casa y llegaba al otro día borracho. Y ella ya sabiendo que él la había engañado. Entonces cuando él llegaba a la casa, ella a esa hora que él llegaba, ella ya estaba preparando el desayuno. Y él llegaba de hacer lo malo en la calle y le decía, amor, ¿le ayudo? Y ella enojada le decía, no. Y él le preguntaba, ¿por qué está enojada? Porque yo me casé con usted para que usted fuera fiel e íntegro conmigo y siempre me dijera la verdad. Para que me amara. Usted no decía pues que me amaba. Y él le decía, mami, es que yo la amo a usted. ¿Me ama y me engaña con otras? No, amor, yo la amo a usted. ¿Quiere que le cante una canción? Y esa señora dijo, ni se le ocurre. ¿Por qué les digo esta historia? Porque muchas veces nosotros somos como ese marido infiel, que hacemos y deshacemos en la calle, y venimos donde nuestro esposo, que es el Señor Jesucristo, y le decimos que Él es grande, que Él es santo, que lo amamos. Y tenemos el atrevimiento aún hasta de cantarlo. Y Jesucristo estaría casi diciendo lo mismo que la esposa de ese marido infiel. Ni se te ocurra. Y muchas veces se hace eso, sabiendo que fallamos y que nos comportamos deslealmente con Dios, le cantamos como así Israel. El Salmo 78:36 dice que ellos pecaban contra Dios, pero ellos con sus labios le lisonjeaban y le mentían con sus bocas. Pero Dios lo que pide es integridad. Eso es el culto racional. Porque es que la gente piensa que el culto racional es venir acá y reunirnos.
Esto que estamos haciendo acá es el culto congregacional, donde dentro de esa parte del culto congregacional hay una cosa que se llama el culto espiritual, donde usted se arrodilla, le dice al Señor que Él es muy grande, que usted lo ama, que lo necesita. Y enseguida, después de que usted le habla, usted escucha lo que Él le dice. Pero el culto congregacional termina cuando usted sale. El culto espiritual termina en el momento en que usted deja de decirle cosas al Señor. Porque hay gente que piensa que solamente con orar ya está cumpliendo con el Señor. Pero el culto racional va más allá de venir acá. Porque es 24 horas al día. En el lugar en donde usted esté, está en culto delante de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay diferentes tipos de culto. Hay gente que le rinde culto al cuerpo y emplea 8 o 10 horas de su vida en hacer ejercicio para que su cuerpo se vea bien. Hay gente que le rinde culto al dinero. Trabajan y trabajan para conseguir y conseguir. Y toda su vida la centran en conseguir dinero. Hay gente que le rinde culto a los demonios. Le rinde culto a los ídolos, a las imágenes, a la gente viva. Hay gente que no puede ver un jugador famoso porque se quiere tomar una foto con él. Y cuando ven un cantante, usted ha visto las jovencitas que hasta se desmayan que vieron a su ídolo. Ese culto que la gente hace, ese culto es irracional. Porque al decir que hay un culto que es racional, hay otro culto que es irracional, que no se sabe por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo y para quién lo está haciendo. Hay gente que le rinde culto a los ídolos. Si es un muñeco de yeso que lo hizo alguien en un taller, pero hay gente que se postra delante de eso y le rinde culto, lo adora, le prende velas. Dentro del culto irracional también está el culto emocional. Hay gente que viene a estos lugares y es que porque se siente muy bien. Ay, me sentí también en el culto. Y el día que no siente nada, ese día se va triste para la casa, porque su culto solamente es emocional. El culto emocional lo que trae es momentos como de felicidad, pero ese culto no trae ni sacrificio ni obediencia. Y eso es lo que mucha gente afuera está celebrando. Cultos que lo hagan sentir bien. Cuando leemos este texto, él dice al principio, así que, ¿qué significa esa palabra para usted? Él ya les ha hablado en 11 capítulos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. O sea que el así que es un conector en la Biblia. Cuando ustedes lean en la Biblia, por tanto, ahora pues, así que, esos son la conclusión de la parte del texto que usted acabó de leer. O sea que en este texto el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, así que os ruego. Rogar es una palabra que va más allá de uno pedir constantemente. Para los judíos la palabra ruego estaba asimilada a rendición. Cuando ellos eran derrotados por los enemigos, el pueblo de Israel, cuando se veía vencido, tomaba una rama de olivo y le ponía un trapo blanco, que eso es lo que hacen los ejércitos ahora, y boleaban ese trapo blanco para decir que estaban incondicionalmente rendidos. Os ruego, ese ruego es ríndasen a Dios incondicionalmente. Y les va a decir por qué. Por las misericordias de Dios. Ríndasen incondicionalmente por todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Eso está en el capítulo 11, el verso 25, y quiero que lo leamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que ustedes no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Les voy a explicar eso. Dios endureció a Israel, les dio ojos con que no vieran, oídos con que no oyeran, y que vieran y no comprendieran, para que esa bendición nos alcanzara a nosotros los gentiles, que no éramos nada. Todas las promesas Dios se las hizo a Israel, pero Dios endureció a Israel para que nosotros pudiéramos entrar. Eso es lo que está diciendo ese texto. Y luego, el verso 26, todo Israel será salvo.
vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, los de Israel. Así que, hermanos, en cuanto al evangelio, son enemigos, y ellos nos ven a nosotros como enemigos de lo que ellos creen, por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, ellos son amados por causa de los padres. Dios ama a ese pueblo, porque Dios le hizo promesas a los profetas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, aunque ahora esté en maldad. Mire que ahora está en una guerra incontrolable, porque un cristiano no saldría a matar a todos sus enemigos, pero ellos piensan que Dios les da el poder para que destruyan a la gente, porque en ellos gobierna la impiedad. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios, cuando llama a alguien y le da un don, no se lo quita. Mientras esa persona tenga vida, tiene esperanza de volver. Porque Dios llama a alguien y lo llama una vez, lo llama 2 veces y hasta 3 y 4 veces lo puede llamar. Por eso es que eso nos da la posibilidad de que alguien se aparta y puede tener la posibilidad de volver a Dios después de haber pecado y que se arrepintió. Porque muchos de los que estamos acá, Dios en algún momento nos dio una nueva oportunidad. Entonces dice el verso 30, pues como vosotros los gentiles también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. La misericordia de Dios se volvió hacia el pueblo gentil que no lo conocía, y se endureció para con Israel. Así también estos, Israel, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos, Israel, también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos, a los judíos, a los gentiles, en desobediencia para tener misericordia de todos los seres humanos. Ellos van a ser salvos cuando entre el último de los gentiles. ¿A quién le gustaría ser el último? Este se bautizó, hasta aquí ya no más, porque la salvación ya sigue para el pueblo de Israel. Entonces, por eso es que Pablo dice, por esas misericordias que nosotros sin ser nada, Él nos ha hecho su pueblo, y más que pueblo, nos ha hecho sus hijos, es que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si no hay reconocimiento de las misericordias de Dios, nadie puede vivir la vida cristiana. Porque a usted le pueden decir, ¿usted por qué va a culto? Ah, no, yo voy a culto porque ya me siento muy bien. Yo voy a escuchar la palabra de Dios. Pero sale del culto y usted ya no es cristiano. Los domingos es Padre mío, y de lunes a sábado no parece cristiano. Porque la gente piensa que uno viene a culto es solamente acá. Todos los días, en todo momento, uno debe estar en culto. Porque Dios está pendiente de usted, de lo que habla, de lo que dice, de lo que hace para Él. Entonces, si uno no reconoce esa misericordia, fácilmente no permanece en este evangelio. O sea, termina por fuera de este evangelio. ¿Por qué se inició este programa con los recién bautizados? Porque hay gente que se bautiza por una emoción y duró 15 días. ¿Por qué? Porque vino a un culto y vivió ese culto solo con sus emociones. Pero cuando ya salió afuera y se enfrentó a todo eso que viene cuando usted recibe el evangelio, no aguantó. No aguantó la burla de la gente, no aguantó lo que le decía a su familia, no aguantó la presión del mundo. Y entonces dice, yo mejor por allá no vuelvo. Yo no quiero jugar con Dios. Porque hay gente que dice así, que prefiere quedarse perdido y perder su alma que meterse con Dios. ¿Por qué? Porque su culto no era racional, sino emocional. Por ahí alguien decía, ¿quién compra un muerto? Nadie, es cierto. Pero el Señor compró gente muerta, perdidos y muertos en delitos y pecados. Nos compró a precio de sangre, imagínense. Entonces dice, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta frase para los judíos resulta extraña. ¿Quién de aquí viene al culto y no trae el cuerpo? ¿Cierto que eso suena como absurdo? Nadie ora sin el cuerpo. Para donde vamos, lo llevamos. Entonces, ¿qué significa ahí presentar el cuerpo en sacrificio vivo? Hay un texto que nos dice que es presentar el cuerpo. Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. En la mente el cuerpo le dice, tengo ganas de un cigarrillito. Gracias a Dios es viernes. Me merezco que esta semana yo me pueda tomar unos traguitos. Todo pecado, para usted primero darlo a luz, primero se manifiesta acá. Si usted aprende a escuchar la voz del pecado cuando le está ordenando, usted, por la fuerza que le da el Señor, usted es capaz de parar eso. Uno vio una mujer semidesnuda y los ojos hacen así. Eso no piensa. ¿Por qué? Porque este cuerpo es gobernado por las concupiscencias y los deseos de nuestra alma. Por ejemplo, a mí no me pueden venir a tentar con marihuana porque a mí nunca me gustó la marihuana. El enemigo a usted lo tienta con lo que a usted le gusta. Con el juego, con las maquinitas, con las telenovelas, con el cine, con el vecino que le cae mal. Cuando lo tratan mal, es como si le hundieran un botón. Y cuando le tocan el botón, ahí su cuerpo reacciona con sus concupiscencias. Entonces, por eso dice que cuando entremos al Evangelio, el verdadero culto racional es hacer morir el pecado. ¿Y cómo lo hacemos morir? No obedeciéndole a lo que desea nuestro cuerpo. Uno va y saluda a alguien por allá o visita a un familiar y le dice, entonces usted ya no baila. Venga, que por aquí nadie lo está viendo, vengamos una bailadita. No, pero es que está usted y está Dios. Y si yo bailo, usted después me va a decir, véalo, es que cristiano. Y fuera de eso está el Señor. Y otra cosa fue que el Señor ya me libertó de eso. Yo cuando me convertí, yo llevaba 8 días. Y a los 8 días a mí se me salió un madrazo en la empresa. Y yo decía, no, yo no voy a ser capaz con esto. Porque yo era muy vulgar para hablar. Y entonces yo le decía al Señor que me ayudara. Y esa noche me fui a la habitación donde yo me sentaba a leer. Y donde abrí la Biblia, yo abrí en Sofonías 3:9. Yo ese texto ni siquiera lo conocía porque uno por Sofonías ni pasa. Si usted pone aquí a buscar a la gente a Sofonías, les da lidia. Y ese texto dice así, en aquel tiempo yo devolveré pureza de labios para que los pueblos puedan invocar mi nombre. Desde que yo tomé esa promesa y la vi ahí, entonces yo le dije, Señor, entonces limpie mi boca, porque yo no soy capaz. Y desde ese día, ningún día de los que llevo, ni por un susto, a mí se me ha salido una vulgaridad. Más fácil digo, hay poder en el nombre de Jesús. Porque Él limpia nuestra boca. Cualquier debilidad que usted tenga, póngala en la presencia de Dios, para que usted no se deje gobernar. Entonces dice, el verso 13, aquí sí vamos a aprender que no presentar, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué es presentar? Si yo le quiero presentar mis manos a Dios, ¿qué dice la Biblia que cómo las debo presentar? Sin ira ni contienda y sin robo. O sea, yo no puedo levantar las manos si me dejaron por allí un billete y le eché mano. Hay gente que con las manos expresa lo enojado que está. A mí no me vuelva a hablar ni me vuelva a decir nada. Vea, manotean así. Usted me vuelve a decir alguna cosa y sépalo porque soy pentecostal, o si no, mejor dicho, vea, con las manos está expresando su ira. O hay gente que mueve sus manos para contender con la gente, que porque la gente no cree lo que usted le está enseñando. Entonces dice que cuando presentemos nuestro cuerpo, entonces las manos sin ira ni contienda. Si vamos a presentar nuestros ojos, ¿cómo los presentamos? Delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo los presenta la gente? Dice, los tienen llenos de adulterio. Pero adulterio no es solamente ver pornografía o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que es amigo del mundo, de lo que hace el mundo, se constituye en enemigo de Dios. O sea que si yo quiero presentar mis ojos al Señor, puestos los ojos en Él, pero yo no los puedo poner en Él y enseguida salir a ponerlos y hacer amistad con el mundo. Dígame, ¿para qué un creyente ve telenovelas de adulterio? O donde matan mucha gente. ¿Sabe qué dicen? Qué película tan buena. Y le dice uno, ¿y por qué? Es que mataron como a 100. Y por eso es buena. En las telenovelas, la muchacha pobre se enamora del patrón que es casado con una esposa que lo atormenta. Y la gente sufriendo para que la muchacha buena quede con el hombre adúltero. ¿Cómo presentamos nuestra boca delante de Dios? ¿Cómo es la boca de la gente sin Dios? ¿Su boca está llena de qué? De maldición y de amargura. Veneno de serpientes hay en sus ¿qué? En sus labios y en su garganta. Qué calor tan yo no sé qué.
qué frío tan yo no sé qué vida tan yo no sé qué. Nada es bueno, de todo se quejan. Pero ¿qué dice que cómo debemos presentar nuestra boca al Señor cuando presentamos nuestro cuerpo? Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras bocas. Ahora si presentamos los pies, ¿cómo se le presentan los pies? ¿Qué dice la Biblia de los pies? ¿Cuán hermosos qué? ¿Son los pies de qué? Del que anuncia la paz, del que lleva nuevas del bien. Así como usted usaba los pies para bailar toda la noche, hasta las 3, 4, 5, 6 de la mañana, y si era puente, pues sigamos hasta el lunes y no se cansaba. Así use usted los pies para ir a evangelizar, las manos para abrirle la palabra de Dios a las personas, su boca para hablarles del evangelio. Eso es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Cómo se deben presentar nuestros oídos? Si oyeres atentamente, estar atentos a todo lo que Dios nos va a decir. Porque mire, hay una serpiente que los encantadores no pueden con ella. Le dicen el áspid sordo. No porque no oiga, sino que cuando el encantador usa la flauta, ella cierra unas puertecitas de acá para no oír. Y por muy hábil que sea el encantador, esa serpiente no se deja encantar. Hay gente que le pueden traer el mejor predicador y él viene a culto, cierra sus oídos para no oír. No es que se los tape, no hace caso de nada y dice, a mí con eso no me van a convencer, porque son serpientes sordas. Amén. El verso 19 de Romanos 6, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presente sus miembros para servir a la justicia. ¿Cuántos se quieren santificar para Dios? ¿Y cómo es la forma de uno santificarse ahí? Presentando mi cuerpo, ¿para qué? Para servir a la justicia de Dios. Mire, esto que estamos haciendo santifica a las personas. O sea, que anhele servir al Señor. O sea, que cuando usted presente su cuerpo, que su cuerpo no tenga nada malo de qué avergonzarse delante del Señor. Mire, estamos en unos tiempos tan difíciles que ahora si usted habla de santidad dicen que usted es legalista. Esto no es una democracia donde se hace lo que el pueblo diga. La gente en una democracia elige a un dirigente y entonces le dice que haga unas reformas para unas cosas y para otras. ¿Por qué? Porque se quiere hacer la voluntad del pueblo. Pero esto es el reino de Dios. Y aquí se hace lo que el rey dice. Porque es que ahora hay una moda, es que yo no me siento bien con esas faldas tan largas. O yo no me siento bien vistiéndome como tan formal. Uno no hace eso para sentirse bien, sino porque es que el Señor manda hacer eso. Eso es hacer culto racional. No es que usted vino al culto y llegó a su casa y ahí hay que desactivarlo porque no se lo aguanta nadie. Y la gente le dice, y venía de culto, pero es que allá también está en culto. Entonces dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio santo. Eso que les dije es el sacrificio santo. ¿Y por qué se llama sacrificio? Porque eso duele, porque yo tengo que sacrificar. Es lo que a mí me gusta. A Abraham le pidieron que sacrificara a su hijo, lo que más él amaba. ¿Qué es lo que más amamos de nosotros? Nuestro tiempo, porque nuestro tiempo se lo dedicamos a cosas que no trascienden en esta vida. Pero si se lo dedicamos a estudiar la palabra, a evangelizar, a servir a Dios, a hablarle a la gente, estamos haciendo un sacrificio vivo. Que no seamos cristianos de papel. Vea, a Gandhi lo fueron a evangelizar. ¿Y sabe qué dijo Gandhi? El Cristo de ustedes me gusta mucho, me parece excelente, pero los que no me gustan son ustedes, porque ustedes no se parecen al Cristo que ustedes me predican. Pero qué bueno que vean al Señor en cada uno de nosotros. Amén. Y no lo haga para quedar bien con la gente, hágalo porque usted sabe a qué Dios le está sirviendo. Algo que la gente desconoce y que no hace cultos racionales porque no sabe el Dios que tiene y lo que usted representa para Dios. Nosotros somos real sacerdocio y eso es lo que mucha gente cuando llega al evangelio no entiende, que todo creyente es verdadero sacerdote del Dios Altísimo. Al pueblo se le permitían unas cosas, pero al sacerdote no se le permitían muchas cosas. No podía mostrar su desnudez, no podía contaminarse con los muertos, debía ser un hombre que se guardara para Dios y dice:
porque ofrece el pan de su Dios. Entonces usted como sacerdote no puede hacer muchas cosas que el mundo hace, porque ellos son el mundo, pero usted es sacerdote del Dios Altísimo. Cuando usted comprende eso en su mente, usted ofrece un sacrificio racional a Dios, porque lo hace con entendimiento de quién es usted, de quién es el Dios a quien usted se lo ofrece, porque ahora estamos viendo eso por internet, que esto se puede, que es que son muy legalistas, que esto se puede hacer, que quien dijo que no, que es que la gente de antes era muy anticuada. Pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, porque el sacrificio debe ser agradable a Dios. El primero es sacrificio vivo, ¿cierto? Santo. ¿Y por qué debe ser agradable? ¿Qué tiene que ser para ser agradable? ¿Qué cosa dice que sin ella no se puede agradar a Dios? Entonces, para que el sacrificio sea agradable a Dios, ¿qué tiene que tener? Fe. Que lo que yo ofrezca es porque Él me dijo que tiene que ser así. Porque es que hay gente que le ofrece cosas a Dios que Dios no le ha pedido hacer. Vea, Caín dice la Biblia que el sacrificio de Caín era excelente. ¿Por qué? Porque dijo, le voy a llevar lo mejor de la tierra y él me lo tiene que recibir. Y el sacrificio de él lo tenía Abel, pero por orgullo no se lo va a pedir. Pero Abel le llevó un sacrificio de sangre, lo mejor de sus animalitos. Por eso Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, porque era conforme a fe. Todo lo que hagamos para el Señor sea porque Dios lo ha dicho que lo hagamos así. Porque hay gente que quiere hacer cosas que Dios no lo ha mandado a hacer, porque no son conforme a la fe, a lo que Dios ha dicho. Entonces dice ahí, no os conforméis a este siglo. Ese no os conforméis a este siglo es no se dejen moldear por lo que la gente haga, porque este mundo va en contravía de lo que Dios ha establecido. Y el creyente salvo debe vivir es conforme a lo que Dios dice. Mire, la Biblia dice que el que se pone pantalones rotos es símbolo de pobreza. Y uno ponerse un blue jean roto, ahora dicen que es que está la moda. Y mientras más roto lo tenga y más se le vean las piernas, entonces dice que es para ser más sensual. La gente dice que un hombre con un hombre se puede acostar. Eso dice el mundo. Y que a los niños hay que dejarles hacer lo que ellos quieran por el libre desarrollo de la personalidad. Eso va en contra y ese es el modelo de este mundo. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación del entendimiento. La única manera de vivir para agradar a Dios es limpiando nuestro entendimiento por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si usted no cambia su manera de pensar a la manera de Dios, a usted este evangelio se le va a hacer muy difícil y Dios quiera que no lo veamos afuera. Cuando una mujer se aparta, lo primero que la ve usted, que se puso blue jeans, que se maquilló, que se cortó el pelo, que se pintó los ojos, todo eso lo tenía en su corazón, se sentía reprimida, no sabía quién era el Dios a quien le servía. Y dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando yo obedezco, ¿qué es lo que logro comprobar? Que estar de parte de lo que Dios dice, a mí me lleva a vivir bien. Me ahorro sufrimientos, porque hay gente que se aparta y vuelve y perdió 5 años afuera cuando los podía haber aprovechado acá. Y vuelve y dice, qué tan bueno que es el Señor. Eso es lo que logramos comprobar cuando le ofrecemos sacrificio vivo a Dios en culto racional, no el culto congregacional, eso hace parte, ni el culto espiritual ni el culto emocional. El culto racional es en todo lugar, en todo lugar. Usted sienta que usted es la luz. Si usted está en su casa, usted siéntase que usted es la luz de esa casa. Si usted está en su trabajo, usted es la luz de esos que están allá trabajando con usted. La Biblia dice que Jesucristo es la luz del mundo, ¿cierto? Ahora Él dice, ustedes son la luz del mundo, o sea, la esperanza del mundo. Si la gente no ve la luz en usted, no espere que la gente se convierta. Pero les quiero dar la conclusión. Sin culto racional no hay reino. Sin culto racional no hay señoría en nuestras vidas. Sin culto racional no basta con decir Señor, Señor. Sin culto racional no hay reconocimiento a Dios. Sin culto racional somos desconocidos por Dios. Sin culto racional no se hace la voluntad de Dios. Sin culto racional somos solamente hacedoras de maldad. Sin culto racional estamos excluidos del cielo. Y sin culto racional solo tenemos religión, pero no tenemos a Cristo. Sin culto racional estamos perdiendo el tiempo acá. Vamos a orar.